Damos inicio a una nueva edición de Rafaela Rural. Hoy, profesionales del INTA darán algunas recomendaciones con respecto a distintos eventos climáticos. Estos son los temas de hoy. Juan Manuel Pico se refiere a los inconvenientes causados por el agua y el viento. Luis Romero realiza algunas sugerencias sobre el cuidado de las alfalfas. Alejandro Abdala analiza las consecuencias de los animales en el barro. Verónica Zapino describe las zonas afectadas por las inundaciones. Por último, Carlos Vitulich explica el problema de mastitis causado por el agua. Nuevamente el exceso de agua y este año acompañado por el viento afectaron una gran región cercana a Rafaela. El ingeniero agrónomo Juan Manuel Pico del INTA comenta estas cuestiones. Era una situación bastante buena desde el punto de vista productivo, las precipitaciones venían acompañando y bueno, los cultivos se venían desarrollando con muy buen, valga la redundancia, con muy buen desarrollo. Tuvimos una situación crítica en la que los fuertes vientos que ocurrieron en Rafaela y alrededores generaron grandes caídas de árboles, ramas, bueno, y diferente en las ciudades obviamente también algunos daños, pero lo que es en la parte rural, esa caída de ramas, árboles y la precipitación ocurrieron aquí en el INTA, medimos 93 milímetros, generaron que se tapen los caminos, que se saturen las cunetas, los canales y demás, lo que viene arrastrando a su vez de las buenas precipitaciones previas que estén hoy en una situación donde muchos lotes y zonas en general estén con problemas de anegamiento y los canales están trabajando a capacidad plena, demorando en sacar el agua dentro del lote. Por lo que pudimos averiguar, tanto hidráulica como vialidad y los comités de cuenca de cada zona están trabajando a capacidad plena, con las herramientas a disposición para tratar de encauzar todo esto hacia las zonas correspondientes. Hay que tener en cuenta que no solo las grandes lluvias ocurrieron puntualmente en Rafaela, en la zona igual, y es decir, hacia la zona donde tiene que escurrir lo que sean el agua que precipitó, también llovió, entonces va todo arrastrando aguas atrás y está todo saturado en general la zona. Vos nos decías que tu familia es productora también y no pueden llegar al campo. Sí, una situación puntual en la que los establecimientos en los que están atravesados por algún canal de escurrimiento o están aledaños, están desbordados, saturados y bueno, está complicada la situación para esos productores que están en esa situación. Vamos al caso agrícola. ¿Qué pueden hacer los productores justamente con este panorama? Bien, hoy por hoy aquel productor que tenga una superficie que lo justifica, a raíz de las grandes precipitaciones y demás, se están evidenciando muchas enfermedades. ¿En soja? En soja. Entonces, los que son aplicadores aéreos están trabajando mucho haciendo las aplicaciones de fungicidas aéreas. Aquello que por una cuestión de una superficie en la que no justifica una aplicación o no consiguen el servicio, van a tener que tratar de colaborar con los comités, con hidráulica, con vialidad, en trabajar para tratar de que el agua salga del potrero donde está generando algún anegamiento, algún riesgo para evitar que se pierda la soja que se está desarrollando. ¿Y cuál es el problema puntual que está afectando a la soja en este momento? Y hay todas las enfermedades de fin de ciclo, hay que tener en cuenta que las sojas, dependiendo de los grupos, están de R4 a R6, están terminando, o sea, en pleno desarrollo de llenado de granos, y es donde las enfermedades de fin de ciclo pueden afectar y actuar y afectar en el rendimiento. Nombranos alguna de estas enfermedades. Y bueno, hay sobre todo el complejo de septoria, la gente conoce como mancha marrón, mancha púrpura, mancha amarilla, se están desarrollando y son las que están afloreciendo que uno ve al costado del camino. ¿Roya? Roya por el momento no hemos visto, hasta ahora no hemos relevado, y a su vez, en digamos, la catástrofe macro que hay,
Hoy por hoy el productor está puntualmente tratando de sacar el agua para poder salvar a la soja que está implantada, que hay sectores en los que tiene agua y la soja ya empezó a tener pérdida de plantas. El INTA a disposición para todo lo que necesiten estos productores, ¿no? Sí, sin duda estamos siempre abiertos y colaborando con lo que necesiten codo a codo. Para la instalación del sistema de ordeño voluntario del INTA Rafaela fue muy importante el trabajo de la cooperadora en el manejo de fondos. El ingeniero Norberto Calcha se refiere al tema. Bueno, esto es realmente es un sistema de ordeño que yo creo que va a revolucionar a la lechería argentina. Es un antes y un después de este sistema. Yo creo que el tambo ha sido un sistema productivo que ha evolucionado mucho, como han evolucionado la agricultura y otros sistemas, pero no evolucionó al mismo tiempo la mano de obra del tambo. Y el tambo sigue siendo una tarea, el ordeño sigue siendo una tarea muy sacrificada, donde hay que ordeñar todos los días, donde llueva, ya haga frío, lluvia, calor, lo que sea, el tambero tiene que estar ordeñando. Entonces, este sistema va a humanizar esa tarea, va a permitir, aparte de eso, de que, bueno, que el productor de leche realmente dé un salto tecnológico muy importante, porque no es solo el sistema de ordeño, es todo lo que viene acompañando este sistema de ordeño, un software que realmente hace un análisis de cada vaca, de la producción, es decir, de todos los ítems que hacen a una producción eficiente de leche, ¿no? Así que creo que esto es muy importante. Bueno, acá hubo una vinculación tecnológica privado-estatal muy importante, que ha sido este convenio con INTA con De Laval, exactamente. Y bueno, y la asociación cooperadora, que fue en definitiva quien financió en parte este proyecto, ¿no? Justamente usted es integrante de esta cooperadora y fueron los encargados de conseguir la plata, en definitiva, ¿no? Exactamente, es decir, yo presidía la asociación cooperadora cuando empezamos con este trabajo y bueno, hoy tenemos el gusto y la satisfacción de verlo funcionando y de que ustedes lo puedan visitar. Mercoláctea 2016 en Rafaela, del 18 al 21 de mayo. El evento más esperado del sector lechero por primera vez en el predio del INTA Rafaela. Pauni fabrica el nuevo tractor de 80 HP totalmente nacional. Distribuye en Rafaela, Portón Comercial de Carlos y Gustavo Canavesio. Segman fabrica estiercoleras, desparramadores y removedores de fosa. Segman, especialistas en manejo de efluentes. ¿Otra vez renegando? Necesitas un buen concesionario, que además de buenas máquinas tenga un buen servicio postventa. Ah, claro, Savione. Garrone diseña, fabrica e instala. También garantiza calidad y fortaleza. Metalúrgica FNG. Creando, pensando en el futuro. Mecánica Fortunato, mecánica especializada de alta calidad. Ford, Volkswagen, Chevrolet, Renault y todas las marcas. Mecánica Fortunato de Daniele y Bertotti. Debido a los excesos hídricos, el cultivo de alfalfa necesita algunos cuidados alternativos. El ingeniero agrónomo Luis Romero del INTA Rafaela se refiere al tema. Bueno, normalmente cuando llega, y los últimos años está ocurriendo bastante seguido, el hecho de que termina el fin del verano, al principio de otoño empieza a haber mucha lluvia. Con lo cual de alguna manera afecta de dos formas. Por un lado, el tema de que se empiezan a perder algunos cultivos, especialmente de alfalfa, y a su vez que se empiezan a retrasar, digamos, la siembra de nuevos cultivos. Con lo cual uno tiene que empezar a ver de qué manera podemos ir un poco supliendo los que se nos pierden y ver cuándo estamos sembrando para poder de alguna manera tener pasto temprano. De todas maneras, digamos, en muchos casos la pérdida de alfalfa está asociada posiblemente a dos cuestiones, o a tres podemos decir. Por un lado está el tipo de suelo. Si los suelos que son un poco más altos, que no tienen tienen buen drenaje y que el agua escurre rápidamente, son los suelos que por ahí son los que menos sufren, o los que donde hay menos pérdida de plantas, si bien algunas se van a perder igualmente. Por otro lado está el manejo. En muchos casos a veces empieza a llover mucho,
uno por ahí no tiene lugares donde meter los animales, empezamos a pastorear con suelos blandos, se empieza a hacer mucho pisoteo, podemos decir, y eso también produce digamos, una pérdida de planta. Y por otro lado también tenemos el caso del tipo de la variedad o el cultivar que estamos utilizando, que según el cultivar que estemos usando puede ser que se pierda más rápido o más lentamente de acuerdo a la genética que estamos utilizando. Eso, digamos, serían algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Luis, aquellos alfalfares donde la hacienda quedó adentro, que no la pudo sacar el productor, que está pisoteada, ¿qué hacer posterior a cuando se vaya el barro, cuando se vaya el agua? ¿Analizar de sembrar de nuevo, de directamente secar el lote, de resembrar? Bueno, en estos casos uno tiene, digamos, las posibilidades serían, primero que si está muy pisoteado, lo primero que tiene que hacer es trabajarlo. No. ¿Un disco? Con disco desencontrado, hacer un trabajo, digamos, de labranza mínima, podemos decir, cosa que, y de esa manera, lo que tenemos que hacer primero es emparejar el lote, porque si no, no hay manera de sembrar. O sea, el hecho de que el lote hay que emparejarlo para poder después sembrar en forma adecuada y tener, digamos, que la semilla caiga en una cama de siembra que sea adecuada. Si no, es imposible ir con las máquinas y a su vez hacer una buena siembra. Una vez hecho esto, uno puede pensar tal vez en resembrar una alfalfa o pasar a cultivos de invierno, o sea, tratar de sembrar posiblemente un verdeo, puede ser si hay buena humedad, y como viene el año de buena humedad, puede ser un ryegrass, el cual, digamos, si viene un poco más lento inicialmente, me permite tener forraje hasta más tarde en la primavera, o pensar también a veces en verdeos como una avena. En este caso quiero hacer una aclaración que también tampoco en el caso de las avenas no habría que apurarse tal vez a hacerlas demasiado temprano, porque en los últimos años, digamos, el verano dura hasta entrar al otoño, y si hace mucho calor inicialmente podemos tener que las avenas sembradas muy temprano, fines de febrero, principio de marzo, por ahí florecen muy temprano, y eso hace que perdamos volumen y perdamos producción. Entonces tampoco apurarse demasiado. Por ahí sea mediados de febrero, mediados de marzo, fines de marzo para hacer las siembras. Sí podría ser tal vez por ahí el ryegrass, sembrar un poco más temprano, pero digamos, estaría bien hacerlo en esa época, ¿no? Aquellos lotes que hoy están enmalezados. En los lotes que están enmalezados, digamos, lo que quedaría en estos momentos sería, yo diría, no, que uno dice, bueno, ¿qué tengo acá abajo? Entonces uno gasta, y bueno, dice, bueno, por ahí uno lo recorre y plantas de alfalfa quedaron, hay plantas de alfalfa. En este caso lo que uno podría hacer, yo diría, en mi opinión, digamos, sería no gastar plata en usar herbicidas, hacer un pastoreo con algún tipo de algunas categorías de animales que no tengan muchos requerimientos, pastorearlo lo más bajo que se pueda, o se queda digamos, de alguna manera remanente de forraje, pasarlo en la desmalezadora y emparejarlo, y ahí ver qué es lo que queda, digamos, ver ahí, porque ya a esta altura, digamos, todas las malezas que están en este momento, como son gramíneas especialmente, ya están cumpliendo el ciclo, con lo cual, una vez que yo lo pastoree y lo desmalece, eso va a permitir que lo que está abajo aparezca de alguna manera, si hay alfalfa va a aparecer en forma adecuada, y a partir de ahí tomar alguna decisión. Dejar el cultivo tal cual está, o lo que uno puede hacer también es hacerle una intersiembra, incorporarle tal vez a algún cultivo, como puede ser un ryegrass, podría ser alguna leguminosa como trébol rojo, como para darle un poco más de número de planta y darle más producción. Eso serían algunas herramientas que uno podría usar, especialmente en siembra directa, como para no matar, digamos, lo que tengo ahí. Si es conveniente mantener, digamos, el cultivo que está en pie. Por eso quiero decir, o lo dejamos tal cual porque hay buena cantidad de plantas y son buenas, una vez que sacamos lo que lo estaba tapando, o podemos hacer alguna intersiembra para, digamos, aumentar la producción de forraje en ese lugar. El médico veterinario Alejandro Abdala, también del INTA, describe algunos problemas que afectan a los animales que se desplazan por el agua y el barro. Con el tiempo aparecerán algunos otros problemas. Problema de patas, la dermatitis digital y todas las otras patologías derivadas también del medio ambiente, húmedo, barro, presencia de bosta. Van a aparecer algunos problemas de condiciones de pata y cojeras. El productor también sabe cómo tratarlas, volver a los pediluvios en medida que se pueda ir implementando esas tareas. Y eventualmente muchos hablan en estos días los medios de los casos de leptospira. Sí, la leptospira es común que aparezca en el otoño, se exacerba con estos temporales. Las medidas en los bovinos
Bueno, tratar de tener vacunadas todas las vacas preñadas adelantadas con vacunas específicas contra la leptospirosis. De esa forma evitamos el aborto. Y en el caso de a través del parto con el calostrado también vamos a cubrir una parte de los terneros, porque la otra categoría que también afecta a leptospira es terneros, tanto en etapa de estaca, digamos menos de 60 días como más de 60 días, hasta los 6 meses. Ahí puede producirse un brote y bueno, esa categoría más de 60 días también debería ser vacunada, evitando perder animales debido a esta enfermedad. Una enfermedad que a su vez es zoonosis, en la cual el productor, el tambero, todos se tienen que estar cuidando, fundamentalmente el contacto con los animales, usando bota de goma, calzado adecuado, ropa adecuada, para evitar entrar en contacto con todo lo que es agua contaminada, charcos, lagunas y demás. A grandes modos esto, a lo largo la inundación o este exceso de agua también produce otras pérdidas. Se van a resentir el intervalo parto-concepción, el intervalo parto. Son cuestiones que van a ir surgiendo. Y si ha tenido que mudar hacienda, si ha tenido que trasladarse hacienda a otro campo porque era urgente sacarla por una cuestión, no hay que perder de vista los estatus sanitarios que se tenían referente a brucelosis y tuberculosis. A veces hay que mudar la hacienda sí o sí porque no hay otra cosa, no hay otra forma si no se muere. Y se pone y se entra en contacto con otros rodeos que tienen otro estatus sanitario. A la vuelta habría que chequear eso, no va a ser cosa que traemos la vaca de vuelta pero nos traemos una brucelosis y una tuberculosis que antes no teníamos. Esos someramente son los grandes lineamientos. Experiencia Forrajera. Todo un día compartiendo conocimientos en máquinas y forrajes. En Sunchales, ruta 34, kilómetro 255. Más información en www.glass.com.ar. Ridgehair, el sistema más eficiente y rápido para el transporte y acopio de sus granos. Ridgehair, su producción bien acompañada. Amigo productor, exija siempre lo mejor. Alimentos balanceados Coopil. Un producto de Cooperativa Guillermo Lehmann para la nutrición animal. Grosso Tractores, las mejores usadas de la región. Reparadas y listas para trabajar. Planes de financiación a medida hasta 4 campañas. Llámanos al 03492 440 146. Grosso Tractores y New Holland. Cada vez hay más. Su ganado ya eligió más digestibilidad, mayor producción. Nueva moledora embolsadora de granos GEA. Robustez que se siente. En este último bloque, la licenciada Verónica Sapino habla de las zonas afectadas por las inundaciones. Por otro lado, el veterinario Carlos Vitulich describe los problemas de mastitis en los tambos por consecuencia del agua y el barro. A mí me toca en esta situación dar la situación actual en lo que respecta a la superficie afectada por este fenómeno desde hace muchos años, específicamente desde el año 2003, y es desde el momento justamente que contamos con imágenes satelitales y con una disponibilidad bastante, digamos, frecuente en el tiempo. En el grupo en el que trabajo nos dedicamos a hacer estimaciones de este tipo de fenómenos, sobre todo con el tema de las inundaciones que se ven muy bien en las imágenes satelitales. En principio lo que se ve es que justamente en algunos lugares la situación se repite, la situación problemática de los anegamientos se viene repitiendo desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años, que es en particular la zona de Santa Clara de Zaguier, Bauer y Sigel y Josefina. Esta situación se ve claramente, por supuesto en el campo y desde el aire, son unas cantidad de hectáreas muy importantes en las que el agua directamente cubre toda la superficie. Luego se han visto una gran cantidad de hectáreas donde el agua prácticamente cubría, digamos, la superficie, quedando algunos lugares, pero muy complicados en cuanto a encharcamientos y sobre todo en la transitabilidad de los caminos. Así como áreas en las que realmente no hubo afectación o la afectación fue muy menor. Lo que le decimos es, bueno, tenemos una cantidad de medidas, no tienen que quedarse sin hacer nada, tienen posibilidades, hay que asociarse, hay que recurrir a las organizaciones intermedias, de modo de que entre todos salgamos adelante de esta situación que realmente ha afectado a mucha gente.
Bueno, fundamentalmente la idea que desde mi punto de vista le queremos dejar, ya que me dedico en el INTA Rafaela a la parte de calidad de leche y mastitis, son las alternativas que puede llegar a tener el productor ante el exceso de agua que tiene en el establecimiento. Con respecto a las mastitis, como todos sabemos, ¿no es cierto?, es la inflamación de la glándula mamaria. Para el control de las mastitis hay un plan, que es un plan ya famoso y muy conocido y muy antiguo, que es el famoso plan de los 5 puntos. En ese plan de los 5 puntos siempre yo rescato que hay algunos que sobresalen o que hay que darle mayor importancia. Cuando se habla de la rutina de ordeño, ¿no es cierto?, es cuando hay que también tener mucho hincapié en cómo se hace, porque es fundamental para no llegar o no llevar a ese animal a problemas de mastitis. En el caso de la rutina de ordeño, se produce cuando entra el animal al tambo, donde se produce el lavado del pezón para luego colocación de las pezuñas. El lavado tiene que ser en forma consciente. Muchas veces el tambero, ya como lo hace en una forma mecánica, no se fija en el descarte de los primeros chorros, y ahí donde a nosotros podemos diagnosticar una mastitis incipiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que es mucho más fácil para el productor poder hacer un tratamiento de una mastitis incipiente y llegar a un éxito, que cuando ya la mastitis ya se ha instalado y ha hecho que en la glándula mamaria haya una gran producción de bacterias, por lo tanto la leche ya pierde sus características. Podemos encontrar una leche amarillenta con flóculos de pus, a veces con estrías de sangre, y esas mastitis van a tener que tener un tratamiento más prolongado, con más uso de antibióticos, a veces no solamente un antibiótico intramamario, sino hay que hacerle un refuerzo con un antibiótico por vía intramuscular. El periodo de descarte de esa leche va a ser también mucho más prolongado. Esto hace de una pérdida mucho más grande para el tambo. Por eso hago este hincapié en la rutina, en ese descarte de los primeros chorros, porque yo creo que es un paso muy importante, porque el diagnóstico precoz, o sea, el diagnóstico que cuando una mastitis recién se inicia, vamos a tener un tratamiento rápido y vamos a poder salir adelante mucho más fácil. Con respecto a las mastitis, ¿qué tipo de bacterias? Hay miles de bacterias que producen mastitis, pero fundamentalmente las más comunes en esta zona son las mastitis por Staphylo aureus, mastitis ambientales, fundamentalmente por Streptococcus uberis, o también las mastitis por Escherichia coli. Con respecto a las mastitis ambientales, se están dando con más frecuencia que años anteriores, porque hay muchos establecimientos donde hacen un semiestabulado, o sea, tienen un gran periodo de tiempo el animal estabulado dándole la alimentación, cosa que anteriormente no existía, ya que estábamos en un sistema netamente pastoril, o sea, el animal estaba todo el día en el campo. Como ahora está más tiempo estabulado, entonces empiezan a proliferar más las bacterias ambientales, que es el caso, por ejemplo, muy común del Streptococcus uberis. Por eso hay que tener cuidado, ¿no?, de estas mastitis, que también a veces suelen ser bastante complicadas en el tratamiento, pero con un diagnóstico que se haga en forma precoz podemos llevar también a solucionarlo sin tener esos tratamientos prolongados con vía también intramuscular, que hacen que sean más caros y más perjudicial, ¿no es cierto?, para el bolsillo del productor. Hasta aquí llegó la presente edición de Rafaela Rural. Gracias por acompañarnos.